Imaginemos esta escena. A ver, seguro que a mucha gente le suena. Es un supermercado, a última hora de la tarde. Uf, el peor momento posible. El peor, exacto. Cansancio acumulado, prisas, y de repente, en medio del pasillo de los cereales, estalla una rabieta monumental. Madre mía, sí. Una escena clásica. Gritos que rompen los tímpanos, lágrimas, patadas al suelo. Y bueno, por supuesto, las miradas fulminantes de reprobación del resto de la clientela, que eso añade una presión tremenda. Totalmente. Esa presión social es casi lo peor del momento. Claro. Y fíjate, históricamente, la respuesta de nuestra sociedad a ese caos ha sido la fuerza, la imposición, un castigo rápido para cortar la escena de raíz y dejar de pasar vergüenza. O sea, apagar el incendio con un cubo de agua helada sin pensar en nada más. Exacto. Pero, ¿y si la neurociencia más actual nos dijera que intentar razonar o imponer autoridad en ese milisegundo exacto es literalmente, biológicamente imposible? Pues es que es una imagen que, a ver, nos pone a la piel de gallina a cualquiera. Pero es el escenario perfecto para entender lo que realmente ocurre ahí dentro. Ya. Porque desde fuera, esa escena se lee casi siempre como un acto de rebeldía maliciosa, como una manipulación. Y la ciencia nos está demostrando, con datos en la mano, que estamos leyendo el guión completamente al revés. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. La misión de este análisis a fondo es sumergirnos de lleno en uno de los desafíos, yo diría, más complejos e incomprendidos que existen, la desobediencia infantil. Sin duda, un tema apasionante y muy complicado. Tenemos sobre la mesa una montaña de investigaciones de la psicología contemporánea, de neurobiología, y todos estos documentos nos piden un cambio de paradigma radical. Y radical de verdad. Sí, nos proponen abandonar ese modelo punitivo tradicional basado en el miedo para abrazar metodologías de disciplina positiva o parentalidad consciente. Pero, y esto quiero dejarlo clarísimo para quienes nos escuchan hoy, esto no es solo un manual para la gente que cría. No, que va. Para nada. Es una clase magistral sobre cómo los seres humanos procesamos los conflictos, sobre cómo lidiamos con la autoridad y, sobre todo, cómo funciona nuestro cerebro bajo presión. Así que bueno, para entender cómo cambiar un comportamiento, supongo que el primer paso es puramente biológico, ¿no? Tenemos que saber qué diablos pasa dentro de la cabeza durante esa rabieta en el supermercado. Claro, totalmente de acuerdo. A ver, si queremos arreglar algo, primero hay que mirar el motor. Y aquí nuestras fuentes nos remiten directamente al trabajo de investigadores fundamentales como Daniel Siegel y Tina Payne Bryson. Grandes referentes, sí. Ellos explican que, a grandes rasgos, en nuestro cerebro se libra una especie de batalla constante entre dos áreas principales. Por un lado, tenemos el cerebro inferior, que incluye el sistema límbico. ¿Vale? Esta es nuestra parte más primitiva. Es la alarma de supervivencia, la que gestiona las emociones más intensas, el impulso de atacar, de huir, el miedo. Podríamos decir, usando una metáfora de conducción, que este es el acelerador emocional. El acelerador, vale, me lo apunto. El cerebro inferior es el acelerador. Eso es. Y por otro lado, tenemos el cerebro superior, concretamente la corteza prefrontal. Esta zona es como la sala VIP del cerebro. La zona ejecutiva, ¿verdad? Exacto. Aquí reside la lógica, la empatía, la capacidad de planificar a futuro y, fíjate, lo más importante de todo, el control de impulsos. O sea, el freno. El sistema de frenos puro y duro. En una situación de calma, de normalidad, el freno modula al acelerador. Pero claro, ¿qué pasa durante un episodio de desobediencia aguda o una rabieta monumental como la del supermercado? Pues supongo que el acelerador se queda pisado a fondo, ¿no? Peor aún. El cerebro inferior, y más concretamente la amígdala, detecta una amenaza emocional, que puede ser frustración, cansancio extremo o un simple, oye, no puedes comprar esa caja de cereales. Ya, y para ellos es el fin del mundo. Literalmente. La amígdala toma el mando absoluto, segrega un torrente brutal de cortisol, la hormona del estrés, y bloquea físicamente las funciones de la corteza prefrontal. Madre mía. O sea, el cable del freno se desconecta. Literal. La parte del cerebro que puede entender la frase levántate del suelo ahora mismo, simplemente se apaga. Vaya. O sea, a ver si lo entiendo bien. No es que no quieran obedecer por fastidiar, es que en ese instante exacto, biológicamente, no tienen acceso a la herramienta cognitiva para procesar la instrucción que les estás dando. Exactamente eso.
O sea, es como si yo intento instalar una actualización de software complejísima en mi ordenador mientras el ordenador está, no sé, ardiendo en llamas en el escritorio. Es una analogía perfecta. El sistema base está colapsado. Por mucho que le grites al ordenador que cargue el programa, hasta que no apagues el fuego, no hay absolutamente nada que hacer. Lógico. Por eso, el primer paso clínico que sugieren todas estas metodologías modernas es un mantra. Conexión antes que corrección. Conexión antes que corrección. Eso es. El fuego neurobiológico se apaga validando la emoción. Vale, pero espera, porque aquí estoy segura de que a mucha gente que nos escucha se le acaban de encender todas las alarmas. Claro, ¿es lo habitual? Es que, a ver, si yo veo a alguien pateando cajas en un supermercado y en lugar de poner orden, me agacho, le hablo suave y valido su emoción, no parece que estoy recompensando el griterío, o sea, no le estoy diciendo, en el fondo, bravo, me encanta tu pataleta, sigue pateando cajas. Ya, es la duda más lógica del mundo. Y fíjate, el mayor malentendido de toda la crianza moderna. Hay que separar con un bisturí, de forma súper quirúrgica, la emoción del comportamiento. Vale, Validar no significa estar de acuerdo, y ni muchísimo menos significa permitir una mala conducta. Validar significa reconocer la realidad fisiológica de lo que la otra persona está sintiendo en ese momento. ujú, o sea, darle entidad a su enfado. Eso es decir, algo como, veo que estás furioso porque no podemos llevar estos cereales. Entiendo perfectamente que te frustre, es normal. Ya. Solo con decir eso, ahí ya estás apagando el fuego. Porque el sistema límbico, esa alarma, se siente detectado. Alguien me ha entendido. Y automáticamente empieza a bajar los niveles de cortisol. Vale, entiendo el mecanismo. Reconozco el enfado, le pongo nombre y le doy espacio. Pero ¿qué pasa con las patadas a las cajas? Porque la actitud sigue siendo inaceptable. Pues ahí es justo donde entra el límite firme. La frase completa sería, entiendo tu frustración. Es normal que te enfades, pero no voy a permitir que rompas las cajas. Ah, vale. El mensaje dual que recibe ese cerebro es, tu emoción es completamente válida y natural, pero tu comportamiento destructivo es inaceptable. Claro. Y al sentirse comprendido, el sistema de emergencia se relaja. El cable del freno vuelve a conectarse poco a poco y la corteza prefrontal, el cerebro lógico, vuelve a estar en línea, digamos, para poder escuchar esa corrección y acatar el límite. Me parece fascinante esa mecánica de reconexión, porque pasamos de verlo como un pulso de poder a verlo como, bueno, como biología pura. Totalmente. Es química cerebral. Ahora bien, demos un paso más en todo este análisis. Supongamos que el incendio ya está apagado, el sistema nervioso ha vuelto a su cauce, la rabieta pasó, el niño o la niña está tranquilo, pero la habitación sigue sin recoger o los deberes siguen sin hacerse. Claro, el problema sigue ahí. Exacto, porque claro, estar tranquilos no significa que, por arte de magia, haya una cooperación total y absoluta. ¿Cómo cruzamos el puente desde ese estado de calma neurológica hasta lograr que de verdad hagan lo que tienen que hacer, pero sin volver a encender la mecha de otra rabieta? Gran pregunta. Aquí es donde abandonamos un poco la neurobiología de urgencia y entramos de lleno en la psicología del día a día. Y las fuentes nos dirigen a teóricos fundamentales como Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Ujú, clásicos de la psicología. Sí, y ellos postulan algo súper revelador. Dicen que todo comportamiento humano, y especialmente el comportamiento infantil, está motivado por dos necesidades primarias e innegociables. Vale, Por un lado, la necesidad de pertenencia, que es básicamente saber que estamos conectados, que somos parte de un grupo y que somos amados incondicionalmente. lógico. El ser humano es social por naturaleza. Exacto. Y por otro lado, la necesidad de significancia. Significancia. A ver, detente ahí. ¿A qué se refieren exactamente con eso de significancia en el contexto del desarrollo infantil? Pues significa sentir que importamos, que tenemos cierta capacidad de poder, de tomar decisiones, de influir en nuestro propio entorno. Ya. Pensemos en la infancia un segundo. Es una etapa donde, oye, casi todo te viene impuesto por gigantes. ¿Cuándo tienes que comer? ¿A qué hora te vas a dormir? ¿Qué ropa te tienes que poner? ¿A dónde vamos ahora? Claro, tu margen de maniobra es cero. Es nulo. Entonces, cuando esa necesidad innata de autonomía no se canaliza bien de forma positiva, recurren a lo que Dreikurs llama las metas equivocadas. Ah, vale. Eres tus juguetes. O sea, es como si nos dijeran en su idioma, la única forma que tengo ahora mismo de demostrarte que soy un individuo independiente y válido
Es llevándote la contraria a lo que me pides. Tal cual. Lo has clavado. Por eso, el enfoque tradicional de ordenar, imponer y exigir obediencia ciega choca frontalmente con esa necesidad biológica de significancia. Claro, genera un choque de trenes. Un choque enorme. Por eso, la estrategia que proponen todas estas corrientes modernas es pasar de la exigencia unilateral a fomentar la cooperación mediante lo que llaman opciones limitadas. Opciones limitadas. O sea, dar opciones en lugar de dar órdenes directas. Exacto. A ver, hago una pausa aquí, porque esto sé que genera muchísimo escepticismo y con razón. Si yo, como figura adulta, tengo que estar todo el día ofreciendo opciones y negociando absolutamente cada pequeño paso de la rutina diaria, pues siento que la autoridad se diluye por completo. Es un miedo súper común. Es que no se corre el riesgo de convertirse en una figura adulta que va casi suplicando cooperación por los pasillos en lugar de liderar. Es un temor, como dices, muy justificado. Pero el secreto de esta herramienta está en la palabra limitadas. Dar opciones no es decir, oye, ¿te apetece recoger los juguetes ahora o prefieres seguir jugando a la consola todo el día? Claro, eso sería permisividad pura y dura. Sería un caos. El límite estructural, es decir, el hecho innegociable de que los juguetes se van a recoger, sigue ahí. Es completamente inamovible. Lo que estás cediendo, el control que entregas, es sobre los detalles minúsculos de la acción. El cuándo o el cómo. Ah, vale. O sea, la pregunta en realidad sería algo más parecido a, bueno, ¿prefieres recoger los juguetes antes de lavarte los dientes o justo después? Exacto. O, por ejemplo, los juguetes están por el suelo y dices, bueno, ¿prefieres empezar a guardar los coches rojos o empezamos por los bloques azules? Ya. Le das el volante pero en un circuito cerrado. Esa es la clave. Al formularlo así, le estás entregando a su cerebro una pequeña dosis de poder real, de esa significancia que tanto anhela su psicología. De repente, su percepción cambia. Ya no están acatando una dictadura adulta, están ejecutando una decisión que ellos mismos han tomado. Pero dentro del marco seguro que tú has diseñado previamente. Eso es. Y fíjate, mantener ese límite firme mientras cedes flexibilidad en la forma, en el proceso, requiere muchísima más seguridad, madurez y verdadero liderazgo que simplemente pegar un grito y dar una orden. Vale, visto así, tiene todo el sentido del mundo. El límite existe, es infranqueable, pero el camino para llegar a él se puede elegir. Digamos que negocias la forma, no el fondo. Exactamente. Pero claro, pongámonos en el escenario complejo de verdad. Hemos apagado el incendio límbico del que hablábamos, hemos dado opciones limitadas apelando a esa necesidad de significancia y aún así, con todo perfecto, te miran fijamente a los ojos, cogen el plato de comida lleno y ¡boom!, lo tiran al suelo de forma totalmente deliberada. El desafío directo. Eso es, se ha roto una regla clara y evidente de la casa. ¿Qué pasa ahí? Porque algo tiene que pasar. ¿Y pasa? Vaya que sí pasa. Ahí llegamos a la línea divisoria quizás más importante de toda esta literatura que estamos repasando. La diferencia abismal que existe entre un castigo y una consecuencia. Vale. Si miramos la evolución histórica de la psicología, ya desde el conductismo clásico de B.F. Skinner, ya sabíamos por estudios que castigar es ineficaz a largo plazo. Porque solo suprime la conducta por miedo temporal, ¿no? Claro, suprime pero no enseña una habilidad nueva. Sin embargo, es la educadora Jane Nelson, que es pionera de la disciplina positiva, quien establece y estructura la metodología de las consecuencias lógicas. Pero a ver, seamos sinceros aquí, entre tú y yo. Llamar a algo consecuencia lógica en lugar de castigo, ¿no es al final solo un lavado de cara? A mucha gente se lo parece. Claro, como un truco semántico para que el adulto moderno se sienta menos culpable por imponer disciplina. O sea, ¿cuál es la diferencia real, tangible en el cerebro del niño? Es una diferencia estructural enorme, te lo aseguro. No es solo un tema de marketing o palabras bonitas. Un castigo tradicional tiene como objetivo explícito hacer sentir mal a la otra persona, generarle dolor emocional, incomodidad o vergüenza. Porque pensamos que si sufren, aprenden. Exacto. Bajo esa creencia errónea de que si lo pasan fatal, aprenderán la lección para la próxima. Una consecuencia lógica, en cambio, tiene un propósito puramente educativo, cero vengativo. Y para que no sea un castigo disfrazado, Nelson dice que debe cumplir 4 reglas inquebrantables. Las famosas 4 Rs, ¿no? Las 4 Rs. Deben ser relacionadas con la conducta, respetuosas en el tono del adulto, razonables en su magnitud y, a ser posible, reveladas con anterioridad. Relacionadas, respetuosas, razonables y reveladas.
Vale, bájame esto a tierra, por favor. Ponme un ejemplo claro del mundo adulto, para que la audiencia lo vea cristalino. Claro que sí. Imagina la vida adulta. Una consecuencia lógica sería, por ejemplo, recibir una multa de tráfico porque ibas con tu coche a 140 por hora en una zona limitada a 90. Vale, vas demasiado rápido, te multan. Has roto una norma de convivencia establecida y el sistema tiene una respuesta tipificada. Tienes que pagar la multa. Te fastidia muchísimo, por supuesto. Ya ves si fastidia. Pero tu cerebro adulto entiende perfectamente la conexión causa-efecto entre pisar demasiado el acelerador y esa pérdida económica. Entendido. Es proporcional y está relacionado. ¿Y cómo se vería un castigo tradicional en ese mismo escenario de tráfico? Para contrastar. Pues mira, un castigo sería que la policía te parase en el arcén, que la gente te empezara a gritar en medio de la autopista, insultándote y haciéndote sentir un completo inútil, y que luego, como sanción, te obligara a dormir 3 noches seguidas en el incómodo sofá de la comisaría. Madre mía, pero qué locura. Generaría un resentimiento brutal hacia la policía y el sistema, ¿verdad? Claro, un odio visceral, porque dormir en un sofá, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el exceso de velocidad. Es absurdo. Es arbitrario. Y fíjate en lo que pasaría en tu cerebro. Tu cerebro no estaría pensando, oh, la próxima vez debería conducir con más precaución por seguridad. Estaría pensando, qué injusto y tiránico es este sistema, y a ver cómo me las apaño para burlar a este policía la próxima vez que pase por aquí. Vaya. O sea, responsabilidad frente a sumisión pura. Esa es la clave de todo. El castigo te enseña a evitar ser pillado y te exige que te sometas por puro miedo. Tal cual. Y la consecuencia te obliga a mirar de frente el impacto real de lo que has hecho. Volviendo al ejemplo de antes. Si tiras la comida al suelo porque te da la gana, la consecuencia lógica relacionada y respetuosa es que traes la escoba, el recogedor y ayudas a limpiar. Así de simple. No te quedas sin ver los dibujos animados al día siguiente, porque claro, la televisión no tiene ninguna relación con que el suelo de la cocina esté sucio. Exactamente. Al limpiar el suelo, asumes la responsabilidad directa de restaurar el orden físico que tú mismo alteraste. Al quedarte sin tele de forma arbitraria, solo incubas resentimiento hacia quien te lo impone. Me parece brillante. Lo veo clarísimo. Pero, tengo que devolvernos a la dura realidad del día a día. Adelante, a ver. Porque todo esto que estamos hablando suena precioso. Es súper lógico, impecable cuando lo leemos en un libro, sentados tranquilamente tomándonos un café. Pero la realidad de la vida es que llevas 10 horas trabajando fuera. Estás lidiando con tus propios problemas, la hipoteca, el estrés. Estás que no puedes con tu alma de agotamiento. Llegas al salón y te encuentras tu sofá nuevo pintado de arriba abajo con un rotulador negro permanente. Uf, la pesadilla de cualquiera. Es que el instinto biológico de cualquier adulto ahí es explotar, gritar, amenazar, castigar sin piedad. Y ahí es justo donde toda esta teoría tan bonita choca contra un muro de hormigón armado. Figura adulta. Este es quizás el aspecto más crudo y desafiante de todas las fuentes que estamos analizando hoy, porque nos remiten a un pilar innegable de la psicología, que es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Albert Bandura, el de los experimentos de los muñecos, ¿no? El mismo. Bandura demostró empíricamente y sin dejar lugar a dudas que la infancia no aprende principalmente por los sermones que se les da. Aprenden por observación directa del entorno. Aprenden por modelado. Nosotros, los adultos, somos espejos en tiempo real de cómo funciona el mundo y de cómo se gestionan los problemas. O sea que si ante la frustración enorme de ver el sofá destrozado con rotulador, yo pierdo el control por completo, empiezo a gritar como una loca y doy un portazo, en el fondo le estoy dando una clase magistral gratuita sobre cómo se debe gestionar la frustración y el enfado en la vida. Le estás haciendo un tutorial en vivo. Claro. Le estoy modelando exactamente la misma falta de autocontrol que luego pretendo castigarle cuando tiene una rabieta en el supermercado. Es una hipocresía tremenda por nuestra parte. Es como decirle a alguien mientras le estás gritando a pleno pulmón, con las venas del cuello marcadas, te he dicho 1000 veces que en esta casa no se grita a nadie. ¡Qué absurdo! Las palabras piden calma, sí. Pero el sistema nervioso del adulto está proyectando una agresividad brutal. Y el cerebro infantil, que es un radar, copia el comportamiento emocional agresivo y desecha por completo el mensaje verbal. Otra vez volvemos a la biología pura y dura. Así es, por eso las metodologías de disciplina positiva insisten muchísimo en una regla de oro que es inquebrantable. Un adulto emocionalmente desregulado no puede, bajo ninguna circunstancia anatómica, neurológica o psicológica,
regular a un cerebro infantil desregulado. Es que es materialmente imposible. Fíjate, me recuerda muchísimo a la famosa metáfora de la mascarilla de oxígeno de los aviones. A ver. Las azafatas te lo repiten siempre en las instrucciones de vuelo. Si hay una despresurización en la cabina, primero colócate tu propia mascarilla de oxígeno, asegúrala, y solo luego intenta ayudar a los demás. Claro. Porque si intentas ayudar a quien tienes al lado mientras te estás quedando sin oxígeno, te vas a desmayar, vas a colapsar tú, y al final no vas a salvar a nadie. Pues aquí, igual. Si yo estoy fuera de control y dominada por mi propio sistema límbico, mi intervención no es ayuda. Es gasolina pura para el fuego del conflicto. Es una analogía redonda, de verdad. Y fíjate, la herramienta súper práctica que proponen los expertos para ponernos esa mascarilla de oxígeno emocional se llama tiempo fuera positivo. Pero ojo, aplicado al adulto. Ah, ¿el adulto es el que se va al rincón de pensar? Exacto. Y requiere un nivel de madurez y de autoconocimiento brutal. Significa notar cómo tu propio sistema límbico se dispara, sentir el calor subiendo por la cara, la tensión en los puños, y tener la fuerza de voluntad inmensa para detener la maquinaria antes de explotar y decir en voz alta: «Oye, estoy demasiado enfadado ahora mismo para hablar de esto con respeto. Necesito 5 minutos a solas en la otra habitación para calmarme y luego saldré y lo solucionaremos». Claro, es que decir eso en voz alta en mitad del calentón es hacer magia. Porque no solo estás evitando el grito, el daño y el castigo desproporcionado, sino que además le estás modelando en vivo y en directo exactamente la habilidad de gestión emocional que quieres que aprendan a usar en el futuro. Precisamente. Les estás enseñando cómo se ve la responsabilidad sobre los propios sentimientos. Les muestras que todas las emociones, incluso la furia adulta que da tanto miedo, son completamente válidas y humanas, pero que somos responsables, 100%, de no vomitar esa furia sobre la gente que nos rodea. Es la lección de inteligencia emocional más profunda y valiosa que pueden presenciar en su vida. Increíble. Da muchísimo que pensar sobre nosotros mismos. ¿Ya lo creo? Vale. Vamos a ponernos en el escenario ideal. El adulto se ha tomado su tiempo fuera, se ha regulado, ha respirado, el menor también está regulado, ya no hay incendios activos en casa. El último gran paso de este análisis a fondo aborda el tema de la prevención. O sea, el día a día constante. ¿Cómo estructuramos nuestra comunicación habitual en casa para no estar simplemente actuando como bomberos, apagando fuegos continuamente? Y aquí es donde entramos de lleno en el fascinante territorio de la lingüística. Sí, la comunicación es el gran puente final de todo esto. Y aquí nuestras fuentes se apoyan fuertemente en el marco de la comunicación no violenta, o CNV, que fue desarrollada por Marshall Rosenberg. Un enfoque súper interesante. Rosenberg tiene una premisa que, en cuanto la escuchas, te cambia la perspectiva al instante. Él sostiene que toda conducta disruptiva, desobediente o molesta es, en el fondo, la expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Me detengo ahí. Ojo a la frase. Expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Es una forma tremendamente compasiva de ver el mal comportamiento. ¿A qué se refiere Rosenberg en la práctica con esto? Pues se refiere a que el niño o la niña, a menudo, no tiene la sofisticación cognitiva, ni el vocabulario emocional, para sentarse a tu lado, mirarte a los ojos y decirte: «Querido progenitor, siento que últimamente pasas mucho tiempo trabajando con el ordenador. Mi necesidad de conexión profunda contigo está bajo mínimos y por lo tanto me siento inseguro respecto a nuestro vínculo». Ojalá, sería mucho más fácil la vida. Sería facilísimo, claro. Pero como no pueden articular eso, te tiran un jarrón al suelo. O van y le pegan un empujón a su hermana pequeña. Porque su cerebro primitivo sabe que hacer eso garantiza tu atención inmediata al 100%. Es una estrategia trágica, como dice él, porque efectivamente consigue tu presencia, pero lo hace a través del conflicto, los gritos y el rechazo. Qué duro escucharlo así, pero qué real. Entonces, a ver, si entendemos que debajo de la superficie hay una necesidad oculta, ¿cómo demonios debemos estructurar nuestro lenguaje para facilitar que colaboren sin tener que llegar a esos extremos de roturas y gritos? Pues mira, la regla número 1, la más importante, la comunicación no violenta aplicada a la crianza diaria, es formular las peticiones de forma clara y sobre todo en positivo. En positivo. Sí, si te paras a analizarlo fríamente, nuestro lenguaje adulto diario está completamente plagado de negaciones continuas. No corras por el pasillo, no grites, no toques eso que se rompe, no te subas ahí que te caes. Es verdad.
Es como si el no fuera el piloto automático de nuestra boca cuando criamos. Exacto. Pero a nivel neurológico, para quien lo escucha, es un desastre organizativo. Hay un ejercicio mental superclásico para entender esto. Te lo hago a ti ahora mismo. Venga, a ver. Si yo te digo a ti, ahora mismo, poniéndome muy serio y autoritario, por favor, te exijo que no pienses de ninguna de las maneras en un gran elefante rosa. ¿Qué acaba de pasar en tu cerebro, así, instintivamente? Pues que irremediablemente acabo de ver un elefante rosa gigante brillante en el centro de mi cabeza. Es inevitable. Totalmente inevitable. Porque para que un cerebro pueda procesar una negación, primero tiene que visualizar o activar el concepto que se le está prohibiendo, y solo después tiene que aplicar un esfuerzo cognitivo extra para suprimir o negar esa imagen. Ajá, vale. Entonces, cuando tú le dices a un cerebro inmaduro, que además a lo mejor está estresado o cansado, no corras, sus redes neuronales iluminan primero la acción física de correr. Y si están agotados, ese esfuerzo extra que hace falta para aplicar el no, simplemente no llega a ocurrir. Se quedan con la imagen de correr. Y corren. Mm, Madre mía de mi vida. O sea que les estamos dando nosotros mismos la instrucción equivocada sin darnos cuenta de cómo la procesan. El esfuerzo mental que les estamos exigiendo es el doble de lo normal. así es. Se lo ponemos súper difícil. Por eso, la estrategia ganadora es decirles exacta y directamente lo que quieres que hagan. En lugar de decir «no corras», el cerebro procesa de maravilla la instrucción afirmativa. Por favor, camina despacio mientras estemos dentro de casa. Claro. En lugar de «no grites», que activa el grito, usamos «por favor, háblame bajito que estoy cerca». Les ahorras todo ese paso cognitivo complejo de la negación y les pintas un mapa exacto y clarísimo del comportamiento que esperas de ellos, lo que obviamente facilita enormemente que puedan colaborar y triunfar. ¡Qué revelación! Simplificar su procesamiento mental para que tengan éxito. Me encanta. Bueno, creo que vamos a detenernos un segundo aquí para consolidar todo este viaje, porque francamente ha sido súper denso y transformador. Hemos tocado muchísimas cosas, sí. A ver, hemos empezado bajando, digamos, al cuarto de máquinas de la neurobiología, entendiendo que sin validar la emoción primero y calmar el sistema límbico inferior, es biológicamente imposible que llegue la lógica y el raciocinio. Ese es el famoso conexión antes que corrección. Exacto. Luego vimos, con Adler y Dreyfus, que exigir obediencia ciega choca frontalmente con una necesidad básica humana, que es la de tener algo de poder, de importar en el mundo. Y que dar esas opciones limitadas fomenta la cooperación real sin perder el liderazgo. Muy importante eso de los límites estructurados. Hemos destripado, fíjate, la diferencia entre castigar, que básicamente engendra sumisión por miedo y resentimiento, y aplicar consecuencias lógicas, que de verdad enseñan responsabilidad directa sobre nuestras acciones. Siempre y cuando, ojo, cumplan las 4 Rs: relacionadas, respetuosas, razonables y reveladas. Fundamental, sí. Luego hemos confrontado la dura y dolorosa realidad de que nosotros, los adultos, somos los primeros que debemos ponernos la mascarilla de oxígeno emocional, porque es imposible enseñar autocontrol mientras estás pegando gritos. Y por último, hemos descubierto cómo el simple hecho de usar un lenguaje en positivo allana el camino neurológico para que haya armonía en casa. Pues es un resumen excelente de toda la evidencia disponible, la verdad. Y la conclusión que subyace como un hilo conductor en todos estos documentos es clarísima. ¿Cuál sería? Que abandonar el castigo físico, los gritos y la imposición del miedo no equivale en absoluto a ser permisivos o figuras de autoridad débiles. Todo lo contrario. Es ejercer una autoridad democrática, y eso exige mantener unos límites muchísimo más firmes y consistentes en el tiempo, pero siempre anclados en el respeto mutuo. Y exige, estoy segura, una energía, un autoconocimiento y una paciencia colosales por parte del adulto que cría. Sin ninguna duda. Es un camino lento, muy lento, y está lleno de tropiezos diarios. Pero la ciencia nos promete que esta inversión de energía no solo reduce drásticamente el conflicto y el desgaste diario, sino que esculpe en ellos cerebros resilientes, con una estructura mental sana y una autoestima tan profunda que les acompañará como un escudo el resto de su vida adulta.
Absolutamente de acuerdo. Y bueno, para cerrar este bloque, quiero dejar flotando una idea. Algo que no está explícitamente escrito en las fuentes, pero que me lleva rondando la cabeza después de todo lo que hemos charlado hoy, a modo de pequeña provocación para la audiencia. Adelante, me encantan estas reflexiones. Si asumimos que toda esta desobediencia infantil es en realidad una búsqueda súper genuina de autonomía, una exploración constante de hasta dónde llegan los límites del sistema y una necesidad feroz de tener voz, voto y de significar algo en el mundo. Ujú. ¿No resulta casi irónico pensarlo así? O sea, ¿no podría ser que la infancia más desafiante, la más rebelde, la que más cuestiona el status quo hoy, sea justamente la que está practicando con más tenacidad las habilidades de liderazgo, de negociación, de resistencia frente a la presión y de pensamiento crítico? Que son precisamente las habilidades que más vamos a suplicar que tengan en el competitivo mundo adulto del mañana. Bof, es una perspectiva fascinante. Le da la vuelta por completo al paradigma, porque convierte lo que solemos ver socialmente como un problema molesto que hay que erradicar en el talento en bruto, el diamante que más van a necesitar en su futuro laboral y personal. De verdad, da muchísimo que pensar. Me alegra que lo veas así. Yo dejo esa reflexión final ahí, sobre la mesa, para quienes nos escuchan hoy. Al final, entender la psicología humana y el porqué de nuestro comportamiento es un trabajo constante. No es leerte un manual de instrucciones y arreglar una pieza que viene rota de fábrica. Es más bien aprender a navegar juntos en medio de la tormenta, tratando de comprender las corrientes de fondo en lugar de agotarnos luchando a gritos contra ellas. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un verdadero placer charlar de todo esto. Nos reencontramos en el próximo.